En este video te voy a enseñar uno de los patrones más fáciles y efectivos que podrás encontrar para tener resultados en el trading. Este es el patrón de retroceso y para utilizar este patrón vamos a tener que utilizar la herramienta de Fibonacci, que como ya lo sabrás es la mejor herramienta de trading que existe. Así que si quieres tener grandes resultados, quédate hasta el final de este video. Bien traders, nos encontramos en una nueva clase de trading y como ya lo escuchabas te voy a enseñar el patrón de retroceso. Y para este patrón vamos a utilizar los niveles de Fibonacci. En otros de mis videos, o si ya sigues mis videos, sabrás que Fibonacci es una de mis herramientas favoritas que nos ayuda a determinar hasta qué punto puede retroceder el gráfico en base a un movimiento. Por ejemplo, en este impulso que nosotros tenemos aquí, los valores de Fibonacci nos van a ayudar a determinar hasta qué punto va a llegar el gráfico. Como lo puedes ver aquí, nuestros valores más importantes siempre serán el 61.8% y el 50%. De hecho, puedes ver que en este momento el gráfico está retrocediendo en el 50% y es muy probable que ahora mismo que llegue a la línea del 61.8% nuestro gráfico pueda tener una reacción. Pero en el caso de opciones binarias, nosotros utilizamos operaciones más rápidas, operaciones a periodos cortos. Es ahí entonces donde nosotros vamos a aplicar el patrón de retroceso, que es una especie de Fibonacci pero un poquito más reducido. De hecho, ahí lo puedes ver, fíjate, el gráfico volvió a llegar a la línea de la Golden Zone al 61.8% y acaba de tener una reacción. Esto es simplemente para que puedas ver lo importante y lo efectiva que es la herramienta de Fibonacci. Y de hecho, mira un poquito más atrás, esto es lo que te voy a enseñar en este video. El patrón de retroceso es este que tenemos exactamente aquí. Y al igual que los demás patrones, este patrón lo vamos a utilizar como un patrón de velas. Es decir, un patrón de velas es cuando nosotros tenemos una figura o un esquema que podemos identificar en nuestro gráfico, que simplemente el gráfico lo repite una y otra vez. Como puede ser el patrón 1 por 1 o el patrón escalera que ya has visto en mis otros videos también. En el caso del patrón de retroceso, tenemos que entender los principios básicos. Una tendencia siempre se define por tener impulsos cada vez mayores que los anteriores. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y Fibonacci nos ayuda a poder medir hasta qué punto retroceden nuestros impulsos. Y por lo general, como lo acabas de ver, retroceden al valor del 61.8% para que el gráfico continúe con su trayecto. En el caso del patrón de retroceso, vamos a esperar que nuestro gráfico retroceda con una sola vela, exactamente como lo tienes aquí. Mucha atención. Vas a identificar un movimiento en una tendencia. También puede ser en un rango, pero en este caso vamos a poner como este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un impulso hacia la alza. Perfecto. Y normalmente el Fibonacci nos dice que cuando tú marcas el Fibonacci en este movimiento, por ejemplo, lo voy a marcar aquí, necesitas que el gráfico retroceda al valor del 61.8% para que entonces puedas operar. Es decir, que aquí el gráfico retroceda al 61.8% para que tú puedas seguir el movimiento hacia arriba. Y ahí tienes una operación fácil y efectiva. Pero en el caso del patrón de retroceso, lo que necesitamos es que nuestro gráfico retroceda con solamente una vela que llegue al 50% o al 61.8%, y entonces lo que vamos a buscar es una paridad de vela. Una paridad de vela es cuando nosotros operamos en una línea de referencia y buscamos que nuestra vela regrese de la misma forma en la que llegó a tocar nuestra línea de referencia, en este caso nuestro Fibonacci. De hecho, el patrón que nosotros podemos ver aquí es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Recuerda que si quieres abrirte una cuenta en el broker que utilizo para opciones binarias, en la descripción de este video tienes el enlace de registro al broker. Y si eres de Estados Unidos o de Europa, también en la descripción tienes un enlace diferente para otro broker. Y si quieres formar parte de mi academia privada, en la descripción tienes todos los detalles y nuestro nuevo número de contacto. Entonces presta mucha atención. Si yo en este movimiento que tengo aquí arriba marco mi Fibonacci del principio al final, te vas a dar cuenta cómo el gráfico retrocede con una sola vela a llegar al 50%, y es ahí entonces donde estaríamos operando el patrón de retroceso. Mucha atención, siempre debe de ser con una vela. Aquí te voy a poner el ejemplo.
Yo aquí tengo que el gráfico avanza todo un impulso fácilmente y tú puedes marcar un Fibonacci, pero a veces solamente con identificar la vela es que lo vas a entender. Necesitas que el gráfico retroceda con una sola vela que llegue aproximadamente al 50 o al 61.8%. Y es en ese momento donde vas a meter una operación a un minuto para buscar la paridad de vela. ¿Okay? En el mejor de los casos, el gráfico te va a hacer el movimiento completo, pero en teoría el patrón es exactamente este de aquí. De hecho, ahorita te voy a poner unos ejemplos con unas operaciones un poquito grandes para que veas la confianza que le tengo a este patrón. Pero ¿por qué funciona este patrón o cómo es que se conforma? Bueno, muy fácil. Aquí tienes de hecho otro patrón de retroceso, pero a la inversa. Si te fijas, aquí tienes la versión del patrón hacia la baja. Mucha atención. Tienes el movimiento de velas bajistas sin ningún tipo de pausa, la vela de retroceso, y es aquí donde tú deberías entrar. Un minuto hacia la baja. Perfecto. Puras velas bajistas, una vela de retroceso y ahí entramos. Y si te fijas, aquí tienes la versión contraria, que es muy fácil también. En este caso, ¿cómo sería? Tienes puras velas alcistas en el movimiento, una vela de retroceso que llega al 50% y en ese momento es donde estarías operando. Y como lo puedes ver aquí, tienes ya las dos versiones del patrón, que sería la versión hacia la baja y la versión hacia la alza. Y este patrón, te digo, es súper fácil de aplicar porque, bueno, sigue los parámetros básicos del trading y los parámetros básicos de una tendencia. Aquí te va. Normalmente, en una tendencia o en un Fibonacci, nosotros tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y en una tendencia siempre debemos de operar a favor del movimiento del gráfico. Si yo tengo una tendencia alcista, voy a operar hacia la alza. Y en el caso de Fibonacci, como te lo explicaba al principio, es una herramienta que nos ayuda a determinar hasta qué punto llega el gráfico para poder operar todo el impulso. Bueno, pues digámoslo así, que el patrón de retroceso es una versión reducida de una tendencia, porque solamente vas a buscar esto de aquí, el impulso que sea con puras velas continuas, que no tengan absolutamente ninguna pausa, y cuando el impulso finaliza, ahí vas a esperar una vela, nada más, una vela de retroceso, para poder operar entonces siguiendo el movimiento de tendencia. Súper importante que sepas que para poder operar este patrón debes de haber confirmado previamente que el mercado va hacia arriba o que va hacia abajo. De lo contrario no será efectivo. Así que vamos a poner por aquí unos ejemplos, traders. Entonces, traders, a pesar que el patrón tiene muchas variantes, yo te recomendaría que si quieres comenzar a aplicarlo, siempre busques que el movimiento no tenga ningún tipo de pausa. Y si quieres más adelante, o bueno, déjame saber en los comentarios, te puedo enseñar algunas variantes para que entonces tengas más oportunidades de operar con este patrón. Pero por ejemplo, vamos a poner aquí que yo tengo un movimiento hacia la alza. Si quiero ser más exacto, puedo marcar un Fibonacci, es decir, del principio al final, que no es necesario que tengas confirmada al 100% la tendencia. Ahí tengo marcado mi Fibonacci, perfecto. Necesito que mi gráfico retroceda al 61.8% con una sola vela, ¿ok? Una sola vela que llegue y cierre con exactitud en el 61.8% o en el 50%. Mira, ahí lo está haciendo, perfecto. Una vez que la vela cierre, es ahí donde vamos a meter una operación. También puedes utilizar velas de rechazo, pero eso va a depender de distintos factores, que ya te puedo explicar un poco más adelante. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Atención, cuando esta vela cierre, esperando que cierre en el 50% o en el 61.8%, ahí vamos a meter una operación un minuto hacia la alza para buscar que el gráfico nos dé el patrón de retroceso. Recuerda que este tipo de patrones son situacionales, es decir, tú no los vas buscando por el gráfico. Si el gráfico te los da o si se presenta, adelante, los puedes operar. Vamos a ver si aquí nos da la confirmación. Ahí ya no lo hace, entonces ¿qué sucede? Bueno, muy fácil, ya no lo operamos. Bien, traders, mira, aquí todavía nos puede dar la versión del patrón. Debería de regresar con una vela nada más a llegar el 61.8% o el 50%. Vamos a ver, creo que sí lo va a hacer. Atentos, si la vela cierra lo más cercano al 50% o al 61.8%, metemos la operación. Ahí lo está haciendo, perfecto. Operación $500 hacia la alza, un minuto.
Y lo que estaríamos buscando aquí, traders, es que el gráfico respete el Fibonacci, pero en una versión más pequeñita. Te decía al principio que es como un Fibonacci reducido, y la verdad que este tipo de patrones, como el patrón de retroceso, es un patrón que yo he utilizado por muchísimos años, 7, 8 años, y que puedes ver en muchísimos de mis videos. A veces lo utilizo ya como un patrón de todos los días y simplemente espero a que el gráfico me dé la oportunidad, y es entonces cuando meto la operación. Y al igual que todos los patrones o todas las demás estrategias, este patrón tiene muchas variantes, ¿ok? Puedes tener variantes en movimientos, variantes con velas de rechazo, variantes con paridades de vela, pero al final del día, si tú lo ejecutas correctamente, vas a tener grandes resultados en el trading. Vamos a ver cómo finaliza la operación, traders. Últimos segunditos, 3, 2, 1, mira qué maravilla, y ahí tenemos $425. Entonces es muy fácil, traders, porque lo puedes encontrar, te decía, también en rangos, en zonas laterales, en tendencias, pero en resumidas cuentas, tú necesitas tener un movimiento alcista, y en ese movimiento alcista puedes medirlo con un Fibonacci. No necesariamente lo tienes que marcar, pero puedes medirlo con un Fibonacci, ¿ok? Entonces, si la vela se extiende a llegar al 61.8%, puedes meter también una operación con velas de rechazo, puedes meter una operación con paridades de vela. Tienes muchísimas opciones para poder utilizar este patrón de retroceso en muchos mercados y con diferentes estrategias, y la verdad que la mayoría de ocasiones te va a dar operaciones espectaculares. Te decía que si quieres aprender las diferentes variantes de este patrón, asegúrate de decirme en los comentarios para poder hacer más videos sobre este patrón. Deja ver si puedo encontrar otra operación. De lo contrario, ahorita te explico un poquito más a detalle sobre las variantes principales que podrías encontrar para operar este patrón. Mira, por ejemplo, aquí le falta un poquito de volumen. Obviamente, mientras más grande sea tu movimiento, más tiempo va a tardar en regresar. Si tú buscas un movimiento que se extienda de una forma impresionante, bueno, pues al gráfico le va a tomar mucho más trabajo regresar al 50% o al 61.8%. Entonces mi consejo sería que busques un gráfico que tenga un movimiento que no tenga tanto volumen, es decir, que el gráfico no haya avanzado tanto, para que sí te pueda dar la vela hasta el 61.8%. En el caso que tengas un gráfico con velas de rechazo o que tenga alta volatilidad, entonces lo que vas a buscar sería, bueno, pues un mercado que el volumen se represente en las mechas, y cuando el gráfico se extienda al 61.8% o al 50%, puedes operar una vela de rechazo, y sería exactamente lo mismo, solamente que la operación sería a 30 segundos. Pero en teoría la idea es la misma, y de hecho en este gráfico, que fue el primero en el que estábamos, puedes ver aquí un patrón de retroceso, dos patrones de retroceso, y bueno, te lo vas a encontrar en muchísimas ocasiones. Pero al final del día la explicación es bastante simple y lo vas a poder encontrar en muchísimos, prácticamente en todos los gráficos. Aquí te va la explicación por última vez. Necesitas tener el movimiento básico de una tendencia, un impulso, una vela que retrocede al 50%, y en ese momento vas a meter operación un minuto hacia la alza. ¿Y qué es lo que pasa si el gráfico continúa con su trayecto? Bueno, pues que entonces puedes seguir operando el patrón. Una vela vuelve a regresar al 50% y ahí vuelves a meter la operación para que el gráfico continúe con el movimiento de impulso. Y si te fijas, en teoría sigue siendo el movimiento básico de una tendencia: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y de esta manera estarás combinando los fundamentos de Fibonacci con los patrones y la rapidez de opciones binarias, y ahí te encontrarás frente a uno de los patrones más fáciles y efectivos que te pueden traer grandes resultados. La verdad que a mí este patrón me gusta muchísimo, y como te decía, estos patrones son situacionales, es decir, tú no vas por el gráfico buscándolos, y lo mismo pasa con los patrones como el patrón 1 por 1, el patrón escalera. Este patrón de retroceso es exactamente lo mismo. Si tú abres el gráfico y se te presenta el patrón, adelante, lo aprovechas y le sacas máximas ganancias, porque si tú lo vas buscando en el gráfico, lo que va a suceder es que vas a terminar forzando las operaciones. Entonces este es un patrón como todos los demás. Supongamos que yo abro un gráfico y aquí se me presenta, bueno, adelante, lo opero, y sin duda que si tú lo combinas con los fundamentos y la herramienta de Fibonacci, entonces te encuentras frente a uno de los mejores patrones que puedes ver que aplico en la mayoría de mis videos. En otros de los videos te pongo como 3 ejemplos del mismo patrón, pero como te digo, es situacional. Aunque sea, te pude poner un ejemplo en este video para que veas la efectividad que tiene este patrón. Y por último, como te decía,
tú lo vas a poder combinar de distintas maneras. Puedes tener también un movimiento irregular, es decir, que durante el movimiento, como este de aquí, me dé una vela de retroceso o una vela contraria, solamente que debes de asumir el riesgo que esto conlleva. Es igual que con todos los patrones. Si tú tienes el patrón original, entonces es más probable que el gráfico lo respete. Pero si tú comienzas a agregarle variantes y variantes y variantes al patrón, entonces comenzará a tener una menor seguridad. Pero la verdad que este es el tipo de patrones como el patrón 1x1 a los cuales yo les pongo mi plena confianza. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, como te lo decía, la herramienta de Fibonacci. Si tuviera que elegir una sola herramienta para el resto de mis días haciendo trading, sin duda elegiría Fibonacci. Es por eso que este patrón de retroceso es una gran opción si a ti te gustan las operaciones rápidas, pero que quieres seguir utilizando fundamentos que son buenísimos en el trading. Asegúrate de dejar tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y dime en los comentarios si quieres aprender más variantes de este patrón. Aquí tienes un próximo video para que puedas verlo y nos vemos en la próxima, traders.